Buenas tardes, profesor. En esta segunda oportunidad de lo que es exposiciones virtuales, nos ha tocado exponer como trabajo final lo que es la libertad, de los cuales los integrantes o los que les vamos a presentar este tema somos José Gabriel Manrique Delgado y quien les habla es La Rosa Toro, con lo cual el tema que estamos defendiendo en cuanto a la libertad es que por su definición y condición de vida es un derecho fundamental del ser humano. Seguido de esto vamos a presentarle lo que es la introducción. Bueno, la libertad para algunas personas es lo ideal y para otras lo fundamental, ya que cada individuo es libre de realizar sus propias acciones. El ser libre va de la mano con el respeto y responsabilidad, es decir, ser libre pero respetando la libertad de otros y responsable, porque de esta manera se confirma la libertad del hombre. Para nuestro país, libertad de expresión contribuye a la transparencia, a la participación informada y racional de las personas en los asuntos políticos. Bueno, esta es una pequeña cita de lo que vendría a ser para lo que representaría en nuestro país lo que es la libertad de la Defensoría del Pueblo. Bueno, siguiendo con la introducción, en nuestro país la palabra libertad hasta el siglo XIX era solo un ideal, ya que existían derechos, no existían los derechos para las personas, llamémosle a la gente pobre o para los indígenas más que nada, ya que no se hacía valer los derechos a muchos de ellos como ciudadanos y se les trataba de esclavos por las familias burguesas. Bueno, de este siglo hacia adelante se generó un cambio radical gracias a Ramón Castilla, quien aún no era presidente de nuestra nación, lo cual al momento era un líder para el golpe de Estado. Bueno, Ramón Castilla fue quien firmó el derecho de abolición de la esclavitud y la anulación del tributo indígena, y de esta manera fue llamado el Libertador, y así consiguió la aprobación para poder conseguir la presidencia de Perú. Bueno, de esta manera, en los siguientes años el país cambió y ya no solo quedó como un nivel de libertad, sino se transmitió en un derecho fundamental. Por ello, consideramos que la libertad, por todo el cambio que se generó en el pasar de los años, por su definición y condición de vida en la actualidad, es un derecho fundamental del ser humano. Bueno, el objetivo del presente trabajo es mostrar las razones del por qué consideramos la libertad como un derecho fundamental. Buenas tardes, profesor. Yo soy José Gabriel Manrique Delgado. Continuando con esta exposición, a continuación se presentará el primer párrafo de desarrollo, lo cual, en resumen, vendría a ser de cómo estos tres autores, lo cual serían Martínez Echeverry, Aristóteles Martínez y Givers A., nos vendrían a dar su punto de vista con respecto a lo que es la libertad y su respectiva explicación. La libertad es innegablemente uno de los valores con mayor trascendencia de la humanidad, pero según Martínez Echeverry, es un estado de la persona no sometida a esclavitud y por iniciativa propia está en la condición de poder hacer algo. En este concepto, la libertad se relaciona directamente con la autodeterminación, con limitaciones respecto a leyes establecidas por un estado político. Pero, según Aristóteles Martínez, la libertad es una tendencia natural que conduce al hombre hacia la felicidad, representando mediante acciones libres y voluntarias, no producidas por presión ni ignorancia. Se podría decir aquí que la libertad, que se puede ser libre cuando obramos voluntariamente sin ningún tipo de coacción. Y según Givers A., la relación que existe entre la socialización y la independencia individual sería que al socializar cada persona desarrolla su propia individualidad, su propia identidad y la capacidad de pensar de manera independiente. Las acciones que uno puede realizar por decisión propia dependen de uno mismo y por nadie más. Además de ir a mano con la responsabilidad, ya que en el mundo donde vivimos el ser libres implica tener responsabilidades, las cuales deben ser cumplidas para poder hacer lo que deseamos
sin infringir las leyes establecidas. Estas son las condiciones de vida que se tienen para que la libertad sea definida como un derecho fundamental del ser humano. Bueno, continuando con los párrafos de desarrollo, la libertad es un valor amplio que podemos encontrar en distintos aspectos como el democrático, el valor social, humanos y entre otros. Es de suma importancia respaldar la libertad de cada persona. Por esta razón, forma parte fundamental de los derechos humanos, el cual se puede limitar si algún individuo no respeta la libertad de otro. Bueno, como les decía, el ser libre es parte de nuestra naturaleza como humanos, aunque no tengamos una libertad completa, por así decirlo, por el hecho de carecer de ciertas habilidades para hacer diferentes actividades, ya sea, por ejemplo, si uno es capaz en karate y otro no, tú no vas a tener la libertad, por ejemplo, de poder participar en una actividad competitiva por el hecho que no tienes la habilidad de un karateca profesional. Bueno, por esto se puede ir mejorando con el estudio de las características y reforzando nuestras habilidades, como ya les había mencionado. En este tipo de libertad debe realizarse con responsabilidad moral y respeto, puesto que el ser libre no se trata de hacer cualquier tipo de acción sin importar si tiene alguna consecuencia o repercusión en alguna contraparte para nuestro entorno, es decir, ya sean las personas que nos rodean, amigos, familias o demás, ya que a pesar de que es un derecho fundamental, se tiene que tener en cuenta que no debemos pasar ciertos límites por el respeto hacia los ciudadanos de nuestro entorno, como ya había mencionado hace un momento. Esto es otro tipo de libertad. También existe lo que vendría a ser la libertad de expresión, el cual nos permite realizar la libre expresión de nuestros pensares mediante cualquier medio de comunicación, ya sea oral, escrito, a través de una radio, televisión o internet. En esta era tecnológica, aunque se ve que prácticamente actualmente muchas de las personas que quieren expresar sus opiniones lo hacen mediante las redes sociales. Este tipo de libertad se verá afectado si alguno traspasa la barrera del respeto en términos de contexto. Le hace, por ejemplo, el difundir imágenes privadas de personas ajenas a ti, audios que no están autorizados a escuchar, y también vendría a ser más como sería la ruptura de una relación, lo cual una pareja podría filtrar fotos de la otra, así como queriendo hacer daño, y vendría a ser que de esta manera la falta de respeto a algún individuo y se tiene que sancionar con medidas correctivas, lo cual en nuestro país se vendría a decir que sí hay ciertas medidas que se pagan con cárcel cuando se corrompe este tipo de libertad. Bueno, siguiendo con la exposición, podemos tener la libertad de culto. Como vemos en las imágenes, hay distintos tipos de culto, o que también se les llama libertad religiosa. Bueno, este tipo de libertad es la capacidad del individuo, que el individuo tiene para ser parte y escoger algún tipo de práctica religiosa. Bueno, estos tipos de prácticas están esclarecidas en los derechos humanos. Por ejemplo, si una persona puede decidir a qué religión pertenecer, ya sea la católica, es decir, la cristiana, la cual tiene mayores seguidores en el mundo, seguida de la budista, y después seguiría la islam. También está el hinduismo, y así como estas, hay muchas otras religiones por la cual uno es libre de elegir. ¿Correcto? Entonces, bueno, elegir hace que una persona tenga el derecho de libertad, y esa libertad también se rige dependiendo en qué lugar del mundo vives. Es por eso que les mencionaba con anterioridad cada tipo de religión, cuál es la mayor, cuál es la segunda o cuál es la tercera, en qué posiciones se ubican, y depende a eso es que cada uno es libre de elegir, sea del país que sea, a qué religión pertenecer. En conclusión, respecto a todos los párrafos de desarrollo que hemos estado
que hemos visto, llegamos a la conclusión que se han mostrado las razones del por qué se considera la libertad por su definición y condiciones de vida en un derecho fundamental del ser humano, los cuales van por la definición de conceptos de diferentes autores y sus respectivas explicaciones de cada uno. La libertad como valor amplio, el cual abarca todos los aspectos del ser humano, tanto en sus actos como creencias, y el cómo se debe respaldar y respetar el de cada individuo. Los tipos de libertad, tales como el ser libres, no es necesariamente hacer lo que uno se le plazca, la libertad de expresión, el libre pensamiento por medio de cualquier tipo de comunicación, y la libertad de culto, el cual abarca todo lo respecto a la religión. En nuestra opinión, la libertad como un derecho fundamental del ser humano es como la que cada individuo tiene desde su nacimiento. Por su concepto, somos libres por naturaleza sin ningún tipo de opresión. Y con todo lo mencionado anteriormente, concluimos nuestra exposición. Bueno, esta parte de nuestra posición, que es la libertad, hemos defendido nuestra controversia, que vendría a ser que la libertad es un derecho fundamental de la persona y no solo un ideal que tiene. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.